Buenas tardes a todos. Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico psiquiatra de la Secretaría de Salud de Servicios de Atención Psiquiátrica. Esta es la estrategia de México contra COVID, de una iniciativa que ha surgido de la colaboración entre el Instituto Nacional para el Bienestar, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Nutrición, y de parte de la cooperación surge este grupo. Hoy, el Jueves de Salud Mental, vamos a hablar de salud mental, VIH y COVID-19. Nos va a acompañar el doctor Hamid Vega. Él es médico, él es, además es investigador en el área, es una persona muy capacitada en esto, entonces les voy a pedir que le pongan atención y que le pregunten todo lo que tengan que preguntar. Creo que para esta población de manera específica y en conmemoración del día para celebrar la lucha contra el VIH, este 1 de diciembre, hoy vamos a hablar de este tema. Ya nos quedan nada más 2 sesiones para culminar el año, nuestro primer año de trabajo contra COVID. Y digo nuestro primero porque no sabemos cuántos más nos queden, por lo menos ya vamos por uno, y ya nos volveremos a encontrar en enero. Pues bueno, sin más, te cedo la palabra, Hamid. Yo voy a estar igual aquí en backstage y ya cualquier cosa, aquí estamos. También les pido, la doctora Claudia Astudillo va a estar con nosotros. También la doctora Claudia Astudillo, no sé si puedas encender tu cámara. Ella es parte de la Secretaría de Salud y también es parte de trabajo del primer nivel de atención en salud mental. Y pues bueno, sin más, muchas gracias, Hamid, por aceptar la invitación. Ya tenemos a 225 personas escuchándote y pues bueno, cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias. Ok, no, gracias a ti, al INSABI y a todas y a todos que están aquí por la invitación y por darme la oportunidad de poderles compartir un poco de la experiencia y del estudio que pues es digamos, mi línea de investigación y de trabajo desde hace bastante tiempo. Y sí, justo en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que fue el día de antier, pues creo que vale la pena hablar de este tema porque definitivamente es algo que va a estar muy interrelacionado y que necesariamente, independientemente del nivel de salud en el que nos encontremos, muy probablemente vayamos a tener que abordar este tema con este tipo de pacientes, de personas específicamente que ya llevan consigo una infección que necesita de tratamiento. Y bueno, ahora que viene esta cuestión del COVID, evidentemente requerirá de sus propios manejos y cuidados. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla. Entonces, bueno, voy a comenzar. Voy a comenzar nuevamente. Bueno, mi nombre es Hamid Vega, yo soy psiquiatra y actualmente laboro y estoy trabajando en el Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Voy a hablarles un poco acerca de cómo se interrelaciona la salud mental, el VIH y la COVID-19, que pues bueno, es la pandemia que ha venido a mover todo, a reajustar todo y a sacudir a toda la humanidad. Y bueno, ciertos pacientes con ciertas enfermedades probablemente tengan que tener un cierto foco de atención. Entonces, yo, José, preparé la presentación con el tiempo que me recomendaste, pero si de pronto ya me queda poco tiempo y así o algo así, pues ahí me dices, porque a veces me voy como hilo de media y no me doy cuenta. Pero bueno, vamos a comenzar entonces, ¿no? Y voy a comenzar nada más haciendo una breve introducción y recordatorio de lo que implica y lo que es esta pandemia que ha venido a movilizar a toda la humanidad en todos los sentidos, en todos los niveles, y que no ha sido nada sencillo, no está siendo nada sencillo.
Y si bien esta imagen, ustedes pueden observar, tiene como una propuesta de cómo es que se van a presentar las diferentes olas relacionadas con la infección, relacionadas con la pandemia, siendo la primera, evidentemente, lo que tiene que ver exclusivamente con el tratamiento y el manejo de la propia infección en términos de mortalidad y de morbilidad. Van a ir apareciendo una serie de segunda, tercera y cuarta ola, pero yo quiero que nos concentremos específicamente en la tercera y la cuarta ola, que es lo que nos acontece y lo que nos trae aquí, o lo que nos tiene reunidos y reunidas aquí, porque se está proyectando o estipulando que en esta tercera ola de impacto de la pandemia del COVID es que se va a ver traslapada o se va a ver representada más bien porque la serie de enfermedades crónicas que estaban o que existían previamente a la pandemia del COVID van a tener una serie de repuntes en recaídas probablemente por la interrupción o por el cambio, la modificación en el manejo y el seguimiento de estos padecimientos crónicos. Y en este sentido es donde nos vamos a concentrar porque, como probablemente la mayoría de ustedes ya saben, la infección por VIH, cuando se detecta y se trata a tiempo, actualmente con los manejos y tratamientos que tenemos, se ha convertido afortunadamente, y digo afortunadamente, en una enfermedad crónica, porque pues también, como muchos de nosotros sabemos, anteriormente o no hace mucho, en la década de los 90 todavía, de los 80, incluso de principios de los 2000, todavía era considerada y era percibida como una enfermedad mortal, que en cuanto se tenía el diagnóstico, pues lo más probable es que sucediera la muerte, y esto debido a que la accesibilidad o los tratamientos que teníamos en ese entonces no eran tan diversos ni tan efectivos como lo son ahora, ¿no? Ahora podemos hablar de tratamientos de solo una pastilla al día y que hacen que la calidad y cantidad de vida de una persona con VIH, repito, con un tratamiento, con un diagnóstico y un tratamiento oportunos, se pueda tener una cantidad y calidad de vida exactamente igual que la de cualquier otra persona que no tenga el diagnóstico. Y esto es gracias a estos tratamientos y a estos manejos, y podemos decir que México en este sentido es de los países de Latinoamérica que tienen la accesibilidad a estos nuevos tratamientos de manera muy efectiva a través de los diferentes sectores o de los diferentes sistemas de salud que tenemos actualmente, y en la mayoría de ellos existe este acceso al tratamiento, más bien en todos, de manera gratuita, ¿no? Eso es respecto a esta tercera ola que vamos a detallar un poquito a lo largo de esta presentación, pero también no olvidemos y no quitemos la vista de esta parte, la cuarta ola, que es la que se está proyectando, que tiene que ver específicamente con los padecimientos y los problemas de salud mental. Y no quiere decir que una ola o un impacto de ola excluya la otra. De hecho, podríamos ir pensando que más bien se van a ir acumulando o se van a ir traslapando una tras otra, y que a lo mejor en cierto momento puede ser que una esté más presente que la otra, pero para términos de esta presentación y de lo que vamos a tratar el día de hoy, pues básicamente vamos a estar tratando lo que podemos observar o lo que pudiéramos llegar a observar o que ya se está observando en términos de la tercera y de la cuarta ola. Entonces, creo que es de todos y de todas sabido que, pues bueno, a lo largo de esta línea del tiempo, desde que finales de enero la OMS declaró como emergencia sanitaria la infección por este virus SARS-CoV-2 que comenzó a diseminarse a lo largo de todo el mundo, pues se fueron dando, obviamente, a nivel internacional y nacional una serie de medidas y de cambios drásticos y emergentes para tratar de controlarla y tratar de tener el menor impacto posible, teniendo y pasando, por ejemplo, en nuestro país,
de la fase 1, la fase 2, la fase 3, hasta finalmente comenzar con esta nueva normalidad y la fase de recuperación que, bueno, hasta ahora tenemos y que, bueno, estamos basándonos en este sistema de semaforización, de tal manera que podamos ir incorporándonos a nuestras actividades de manera más o menos paulatina y más o menos gradual, ¿no? Con la intención de que no haya o de que no vaya a haber un descontrol en las infecciones y por consiguiente la sobresaturación de los sistemas hospitalarios que tengan que atender a las infecciones más graves, ¿no? Y es que creo que también seguramente en algunas de las pláticas que probablemente ya han de haber tenido, que yo tampoco me voy a concentrar mucho en esto, porque pues finalmente es algo que entiendo han tenido ustedes de manera seguramente mucho más detallada y mucho más precisa de lo que yo les voy a decir, pero a manera de recordatorio, eh, eh, quiero hacer como una señalización de cómo es que se está hipotetizando, porque finalmente llevamos menos de un año, bueno, más bien, ya vamos a cumplir apenas un año que comenzó la pandemia en la ciudad de Wuhan, China, y a lo largo de todo este tiempo ha habido una serie de estudios y de reportes y de artículos que han salido, que están saliendo, pero seguramente ustedes han visto que la información va cambiando constantemente porque se van encontrando nuevas cosas o se van precisando ciertos hallazgos que a lo mejor a principios de año se pensaba o se creía que eran de una manera y de pronto a lo mejor la semana pasada o hace 2 semanas, eso que se halló a principios de año se precisa de una mejor manera o se trata de esclarecer de una mejor manera. Y esto incluye la fisiopatología de la propia infección, que como ustedes saben, pues básicamente se han descrito 2 mecanismos por los cuales el sistema nervioso central se puede ver afectado por la propia infección, por el propio virus, y uno de ellos de lo que se ha descrito, tiene que ver con una acción directa sobre el sistema nervioso central. Creo que para todos es sabido que al ser un virus respiratorio, pues finalmente al entrar por las vías respiratorias es muy factible que pueda comenzar a transportarse a través del nervio olfatorio, la corteza piriforme, y así es como podemos explicar estos síntomas característicos, entre muchos otros, pero este síntoma característico de la anosmia o la pérdida del olfato en los pacientes que llegan a desarrollar la infección. Y en algunos casos mucho más graves, sí se ha descrito y se ha encontrado que hay una diseminación hacia el sistema nervioso central y que finalmente son los causantes de síntomas leves, como por ejemplo mareo, hasta síntomas mucho más graves, como una encefalitis o como una falla respiratoria a nivel central. Y esto es por un efecto, digámoslo, directo de la propia infección que afecta al sistema nervioso central. Pero el segundo mecanismo que también se ha descrito y se ha observado que puede llegar a generar alteraciones dentro del sistema nervioso central tiene que ver con la respuesta inflamatoria sistémica. O sea, es decir, una vez que el organismo detecta que el virus está dentro de él y que trata de dar una respuesta a esta respuesta puede ser descontrolada, desmedida, de tal manera que haya una tormenta de citocinas de tal forma que ya no nada más ataque a la propia infección o la propia reacción de las infecciones, sino también al organismo mismo, de tal manera que esta disregulación de la homeostasis de forma sistémica puede suceder que atraviese la barrera hematoencefálica llevándose consigo esta reacción inflamatoria y entonces comenzar a generar igualmente una reacción inflamatoria en el sistema nervioso central, llámese cerebro en este caso, y generar una serie de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cerebrovasculares agudas. Se han reportado casos de eventos vasculares agudos que no hay otra explicación más que la infección aguda por el SARS-CoV-2 y que finalmente pues tienen un desenlace lamentablemente que puede terminar en la muerte de la persona, ¿no? O una encefalopatía necrotizante hemorrágica aguda, también se han descrito casos en este sentido. Y los mecanismos específicos no
como repito, no se han podido dilucidar al 100% porque pues vuelvo a lo mismo, vamos a cumplir apenas un año con esta nueva infección pues a lo mejor va a ser un tanto complicado todavía poder decir o saber con exactitud qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Pero básicamente esos son los dos mecanismos por los cuales se ha descrito y se ha observado que el virus ataca al sistema nervioso central. Entonces, ese es el mecanismo neurobiológico, pues, por el cual podríamos explicarnos o podríamos pensar que ese es el origen o esa podría ser como la predisposición para que una persona cualquiera pudiera desarrollar algún trastorno mental, llámese un trastorno depresivo mayor o un trastorno de ansiedad generalizada, porque al final de cuentas en nuestro cerebro es donde se encuentra el funcionamiento mental, las funciones mentales, y si yo no tengo un cerebro que está funcionando de manera adecuada, que neuroquímicamente está alterado o está siendo alterado por un agente externo, pues no es raro de pronto pensar o encontrar que se va a desarrollar o se puede desarrollar algún trastorno afectivo o algún trastorno ansioso, ¿no? Pero también, obviamente, no podemos dejar de lado la parte psicosocial, que también evidentemente tiene una gran carga, un gran peso en el desarrollo o en la alteración de la homeostasis cerebral. Y esto puede verse por básicamente algunos mecanismos que los quise resumir aquí yo de manera un poco gráfica, pero por ejemplo, el hecho de que se cambie la actividad que yo tenía normalmente a una actividad más o menos o casi en su totalidad estática, eso implica un ajuste, un proceso de adaptación que va a ser a veces complicado, ¿no? O si mis mecanismos de afrontamiento de per se para las situaciones complicadas no ha sido efectivo a lo largo de mi vida de manera adecuada, pues esto también va a representar un problema en este sentido y me va a poner en riesgo de desarrollar algún trastorno mental. El confinamiento, obviamente, sin poder salir de casa, sin poder sin poder hacer absolutamente nada más que estar en casa, obviamente también va a ser una carga. Lo que vamos a encontrar en las redes sociales de información verdadera, información falsa, este nivel de confusión, este nivel de incertidumbre, evidentemente es una carga de estrés hacia nuestro cerebro, hacia nuestra mente, que al final de cuentas se puede traducir en un trastorno mental, ¿no? O, por ejemplo, causas mucho más estructurales que tienen que ver con la pérdida de empleo, con la baja de ingresos económicos, que esto finalmente se traduzca en una mala alimentación, que se traduzca en malos hábitos de sueño, y alteraciones, más que malos hábitos, más bien alteraciones por la misma cambio en la dinámica en este sentido, ¿no? Y obviamente también las relaciones interpersonales al interior de casa que puedan convertirse en expresiones de violencia ante el estrés y ante la angustia tan grande que se está viviendo, ¿no? Y esto está muy bien estudiado, que son los factores que han determinado, que determinan la presencia de ciertos padecimientos muy característicos. Este estudio que ustedes ven aquí citado es un metaanálisis de los pocos estudios, pocos entre comillas, que ha habido desde que comenzó la pandemia hasta finales de noviembre más o menos. Es un metaanálisis, o sea, reunió todos los estudios que había al respecto de la afectación mental derivado de esta situación del COVID. Obviamente la gran mayoría de estos estudios vienen de Asia. ¿Por qué? Pues porque Asia fue el primer continente que comenzó con la pandemia y evidentemente la generación de evidencia desde esa parte del mundo ha sido mucho más grande, pero lo que sí podemos encontrar es que definitivamente en estos metaanálisis la comparación entre aquellos, más bien la descripción de la presencia de trastornos de ansiedad, depresivos y de niveles de estrés elevados, definitivamente arroja porcentajes y prevalencias muy altas en comparación con la población general cuando pues no estábamos en una situación de esta naturaleza, ¿no? Entonces, definitivamente el impacto que puede tener todas estas cuestiones y todos estos elementos psicosociales
dentro del funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestra mente, es innegable que va a tener una alteración pues bastante significativa, bastante evidente, ¿no? Y es que también, obviamente, estas medidas o las medidas que se tomaron al respecto para tratar pues de evitar la transmisión, cortar la cadena de transmisión, como es el distanciamiento social o el aislamiento social en casos más extremos o en las temporadas en las que teníamos esta situación más extrema. Ya en otros estudios, incluso antes de la pandemia, se ha estudiado cómo es que el aislamiento o el distanciamiento social podía impactar en la salud y se ha encontrado que tiene que ver o definitivamente tiene un impacto o una consecuencia que puede ir desde un infarto al miocardio hasta, pasando por una deficiencia del sistema inmunológico o incluso también incrementar el riesgo de muerte. Y esto se ha descrito en poblaciones, por ejemplo, que incluso antes de la pandemia tenían altos índices, digámoslo así, de aislamiento, de distanciamiento social. Por ejemplo, personas que estaban en asilos, por ejemplo, y que no tenían visitas o convivencia muy frecuente o muy continua, pues se ha observado que tienen este tipo de desenlaces. Y de ahí es que se hipotetiza que el distanciamiento social o el aislamiento social puede llegar a tener estas consecuencias. Y lo que sucede es que al final de cuentas nosotros como seres humanos y como seres sociales necesitamos de esta interacción con otros seres humanos que pues normalmente los primeros pues son evidentemente nuestra familia, nuestro núcleo primario de apoyo y ya de ahí se va expandiendo conforme uno va creciendo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que al final de cuentas, cuando como seres humanos comenzamos a percibir o a tener o a sentir que existe un sentimiento de soledad, es una alarma evolutiva que hemos creado como seres humanos porque eso nos está indicando que necesitamos del contacto social, necesitamos la convivencia con otros seres humanos para que esta sensación de bienestar también esté presente, pues, ¿no? Y esto tiene una base neurobiológica también muy importante, no es una cosa meramente, pues, como imaginaria mental o a veces se puede llegar a pensar que se puede tender como a la exageración en estas cosas, pero no es así. Sí existe una base bastante explicativa para esto. Y lo que sí es verdad es que, pues, lamentablemente, el aislamiento social, pues, restringe esta convivencia con otros seres humanos y al mismo tiempo, pues, puede llegar a incrementar este sentimiento de soledad o esta sensación de soledad, ¿no? Lo que hacemos como seres humanos para adaptarnos a esto y considerando que estamos en una era en la que también la tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos años, es que a pesar de que mayormente de pronto la interacción puede llegar a ser de manera virtual a través de textos, WhatsApp, redes sociales, o interacción virtual, digámoslo así, necesariamente tenemos que tener estas expresiones o estas manifestaciones de interacción social. Y es por eso que los famosos emojis han tenido tanto éxito en nuestra comunicación diaria a través de cualquier medio digital, porque al final de cuentas son eso, son una representación de la comunicación que yo estoy teniendo con la otra persona, le estoy transmitiendo cómo podría ser virtualmente mi expresión cuando le pongo o le escribo una frase o un enunciado, una pregunta, lo que sea. Y eso es importante porque es parte de esa interacción y esa comunicación social. Y es relevante incluso también cuando llegamos a tener este tipo de interacciones como ahorita. Creo que sería obviamente mucho más aburrido, mucho más poco atractivo si yo tuviera mi cámara apagada y solo estuvieran escuchando mi voz a esta interacción, digámoslo, virtual que estamos teniendo en la cual
pueden observarme, ¿no? Y es que es cierto que dentro de esta interacción necesitamos la interacción no solo con este núcleo primario de apoyo del que yo hablaba hace un momento, sino también con los otros núcleos que llegamos a desarrollar o esta ola expansiva que llegamos a desarrollar en otras áreas como en el área académica, laboral, social, etcétera. Eh, y a pesar de que en estos estudios he observado que más o menos el 60% de nuestro tiempo que ocupamos en socializar lo llegamos a hacer con 15 personas, que incluye familia, incluye amigos cercanos. También es cierto que necesitamos de este otro núcleo más extenso, de estas otras personas con las cuales llegamos a interactuar en el día a día, al transportarme hacia mi trabajo, regresar, el ir al Oxxo o ir al súper. Esta interacción social es una cosa que necesariamente y definitivamente se necesita, ¿no? Pero también es cierto, y ya enfocándonos un poco en lo que nos trae el día de hoy respecto a las personas con VIH o que viven con el diagnóstico de VIH, es que estamos hablando de una población particularmente con características muy específicas. O sea, si esto que yo les acabo de platicar es algo que se ha observado con personas que no tienen un diagnóstico como este o que no tienen una enfermedad crónica como el VIH, imaginémonos entonces ahora qué podría suceder o qué pasaría o qué estaría sucediendo o qué está sucediendo con las personas con VIH que tienen un padecimiento crónico y una infección crónica que pues hasta ahora no hay cura, sino hay solamente un control a través del tratamiento. Y es que también en esta misma población ya de manera, pues, eh, histórica o en los últimos años más bien se ha descrito también cómo es que la propia infección por VIH también genera una reacción inflamatoria en el sistema nervioso central de tal forma que comienza a haber una serie de alteraciones en el funcionamiento cerebral y esto vulnera o esto pone en riesgo o en vulnerabilidad a poder desarrollar alguna enfermedad, de algún trastorno mental, ansioso, depresivo o alguno parecido, pues, ¿no? Y por supuesto tampoco se deja de lado y tampoco se niega que los factores psicosociales o del propio comportamiento son los que también influyen para esto. Pero la verdad es que lo que se ha observado, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, es que es una relación sinérgica, o sea, es decir, la propia infección por VIH pone en riesgo de desarrollar algún trastorno mental, pero también el propio trastorno mental puede llegar a poner en riesgo adquirir la infección por VIH, por ejemplo, si estamos hablando de personas que son usuarias de drogas inyectables o que son usuarias o que tienen ya algún trastorno por consumo de sustancias y se ponen en riesgo de adquirir la infección a través de prácticas sexuales no seguras y eso al final de cuentas se traduce en la adquisición de la infección. Y obviamente si no están teniendo una buena adherencia al tratamiento antirretroviral, pues esta reacción inflamatoria sistémica y también que sucede a nivel del sistema nervioso central, pues va a poner en riesgo a que pueda aparecer algún trastorno mental. Y es que es verdad también, y se ha descrito muy bien, que las altas tasas de complicaciones psiquiátricas en personas con VIH o personas que han desarrollado SIDA en algún momento del diagnóstico, las prevalencias de los trastornos mentales llega a ser mucho mayor que la población en general. Ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, cómo es que la depresión se llega a presentar en el 22 al 50% de las personas con VIH. Y este es un estudio que, si bien obvio no es representativo de todas las personas con VIH en todo el mundo, sí es un estudio representativo de los diferentes estudios que se han hecho en diferentes poblaciones y en diferentes partes del mundo, donde en todos lados se reporta que la prevalencia de trastornos mentales es mucho mayor que en la población general y que definitivamente es algo que está presente en todas las personas con VIH, que puede suceder en algún momento del transcurso de la infección o del tratamiento. Pero
¿Qué sucede o qué pasa específicamente cuando estamos ante una infección crónica que requiere de un seguimiento crónico, como lo es la infección por VIH, y que de pronto aparece una pandemia mundial que básicamente o como punto central o uno de los puntos centrales requiere que haya un aislamiento, que haya una restricción en la movilidad de las personas para cortar la vía de transmisión, considerando que es un virus respiratorio y que tiene una transmisión muy fácil, muy sencilla y que entonces requiere de una inmovilización o una poca movilización de la población en general para evitar la transmisión de manera masiva. Y este es un esquema de cómo es la cascada de atención en el tratamiento acerca del VIH de manera muy general, que obviamente viene desde la parte preventiva hasta la parte del seguimiento. Y en la parte preventiva hasta el diagnóstico podemos hablar de una serie de medidas o una serie de servicios que se tienen que otorgar o que se tendrían que otorgar a la población que está en alto riesgo de adquirir la infección por VIH. En nuestro país, como ustedes recordarán, la infección por VIH es una infección que está concentrada, o sea, es decir, no está generalizada a la población, sino en ciertos grupos existen prevalencias de VIH muy altas y esos grupos son los que tienen que tener eh, eh, una mayor como abordaje en términos preventivos para cortar la cadena de transmisión. Y entonces, a lo largo de todos estos años, he de decirles que ha habido un avance en todas estas medidas preventivas y que no solamente tienen que ver con el condón, sino con otras medidas preventivas que existen actualmente, que no son motivo de plática de ahora, pero las voy a mencionar de manera muy general. Y lo que sí se ha observado, y este es igualmente un estudio para ejemplificar cómo es que impacta o cómo es que ha impactado la COVID dentro de esta cadena de atención hacia el VIH desde la parte preventiva. Y aquí lo que podemos ver es que, como les decía, hay que entender el contexto, y el contexto es que los hombres gays o los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans, como pueden ver, tienen de 22 a 50 veces respectivamente más posibilidad de adquirir la infección por VIH. Y si no tenemos medidas preventivas adecuadas, pues durante este tiempo de confinamiento, de encierro y demás, pues podríamos de pronto ver dentro de algunos años o incluso el año que viene un repunte en los nuevos casos de infección por VIH cuando a lo mejor ya llevábamos una disminución en este sentido o un control en este sentido, porque ¿y a consecuencia de qué? Pues de que no hubo un acceso adecuado hacia las medidas preventivas que se necesitaban, como por ejemplo el uso del condón, en el cual en este estudio ustedes pueden observar que se hizo una encuesta en línea alrededor de casi 3,000 hombres, alrededor de 103 países, y ustedes pueden ver cómo es que el 65% de ellos reportaban que sí tenían un acceso a medidas preventivas como el uso del condón, pero existía un 35% que no. Y eso pues es un riesgo para que puedan aparecer nuevos casos. O por ejemplo, aquellos usuarios o aquellos, perdón, participantes que contestaban qué tanto tenían acceso a medidas preventivas como estas medidas de profilaxis que implican la toma de medicamentos básicamente, que repito, no me voy a meter mucho en detalle de esto, pero que tienen que ver con la PrEP y la PEP, que es tomar medicamento para evitar la infección por VIH. Y esto solamente puede ser tomado, obviamente, por personas que se confirman que son negativas. Y estas personas o estos hombres que respondieron a la encuesta dijeron que solamente el 21 y el 17% respectivamente tenían acceso a estas medidas preventivas, cuando antes de la pandemia este porcentaje era mucho más alto, ¿no? E igualmente, si de pronto, por alguna razón, durante la pandemia llegaban a tener sospecha de ser o de haber adquirido la infección, solamente el 30% reportó tener acceso facilitado para poder hacerse una prueba de detección, lo cual pues también nos habla de que el acceso, la restricción en este tipo de cosas y que se tuvo que dirigir los esfuerzos para evitar la pandemia, pues impacta en otras áreas de la salud, ¿no? Como es esta. Lo que sí es bueno en este sentido es que sí se le dio prioridad, pareciera ser,
al tratamiento y al seguimiento, porque los porcentajes de personas que reportaron no tener acceso a su medicamento solo fue del 9%, y los que reportaron no tener acceso a un tipo de seguimientos fue solamente del 23%, y esto probablemente porque se modificaron las formas de seguimiento. O sea, creo que a lo mejor en muchos de sus estados se pudieron implementar medidas de telemedicina o seguimiento que al final de cuentas facilitaron que no se perdiera este seguimiento y pudiera haber un buen control en este sentido, ¿no? Pero lo que sí es cierto y lo que sí se encontró en este estudio es que el 35 y el 34% de los usuarios, perdón, de los participantes de esta encuesta reportaron, o más bien tenían puntajes que eran compatibles con un trastorno depresivo mayor y con un trastorno de ansiedad generalizada, y evidentemente se presentaba más en aquellos que habían reportado desempleo, o sea, que habían perdido el empleo derivado de la COVID. Y lo que también o lo que también se llegó a observar es que estas consecuencias desfavorables eran mucho más frecuentes en aquellas minorías étnicas, como por ejemplo personas de etnia negra, o perdón, aquí está mal, en personas migrantes o en trabajadores sexuales. También eran los que se veían como mucho más afectados en este sentido, ¿no? Eh, y es que también hay que entender o hay que ver que finalmente, como decía hace un momento, tener el diagnóstico con VIH ya per se puede representar, y digo puede representar, un factor de riesgo adicional a la población en general, por lo que ya comentábamos, ¿no? Al final de cuentas, tener una infección crónica de esta naturaleza, pues implica una serie de cosas, de cuidados y de vulnerabilidades. Pero, por ejemplo, también lo que podemos observar es que la población actual, o la mayoría de la población que tiene VIH actualmente, por lo menos en países como los nuestros, pues es población que afortunadamente no ha tenido una muerte temprana, ni mucho menos, pero sí sí llegamos a ver que llegan a tener todos estos factores de riesgo que son clásicamente asociados a los casos de COVID más complicados, como por ejemplo el hecho de que puedan llegar a tener hipertensión, obesidad, tabaquismo, y esto derivado también un poco de los propios tratamientos antirretrovirales, porque sí hay algunos tratamientos antirretrovirales que se llegaron a utilizar en un principio que llegaban a tener consecuencias metabólicas a largo plazo. Y por eso podemos llegar a ver pacientes o personas con VIH que tienen estas complicaciones, ¿no? Pero también, por otro lado, hay algunos otros estudios que dicen que no, que en realidad el hecho de que tengan un sistema inmunológico un tanto debilitado, pues hasta cierto punto es un factor protector, porque no hay una hiperreacción, como lo veíamos en las diapositivas previas. No hay una hiperreacción que pueda llegar a generar que la persona desarrolle síntomas graves de la COVID, pues, sino más bien como síntomas leves, moderados, y pueda recuperarse rápidamente. Nuevamente, estos son dos mecanismos por los cuales se ha podido observar que puede haber complicaciones o no derivadas de la COVID teniendo el diagnóstico con VIH, pero pues repito, finalmente estos estudios son estudios que recién están apenas saliendo, y que apenas están viendo, y que pues no podemos, como dicen por ahí, cantar victoria de qué sí y qué no, ¿no? Lo que sí es cierto es que sí ya hay reportes alrededor del mundo de nuevamente cómo es que, como ya vimos, finalmente son personas que tienen mayor riesgo o presencia de padecimientos mentales, que están, como por ejemplo en nuestro país, que la infección por VIH está concentrada en grupos minoritarios sexualmente hablando respecto a su orientación o identidad de género, y ya per se eso previamente es algo que genera una vulnerabilidad, pues, ¿no? Porque si de por sí pertenezco a una minoría sexual, tengo un diagnóstico de una enfermedad que es altamente estigmatizada alrededor de los servicios incluso de salud, de pronto puedo incluso ser una persona que tenga una experiencia
de no atención por el hecho de tener diagnóstico, independientemente de que esté teniendo síntomas de COVID o no, pues, ¿no? O sea, esta serie de vulnerabilidades y de interseccionalidades que se empiezan a juntar, pues finalmente tienen resultados y tienen expresiones en la atención, en la salud a estas personas, ¿no? Y, y es que, repito, la serie de estudios que hay acerca del impacto que puede llegar a tener la salud, perdón, la COVID en la salud mental de las personas con VIH, son pocos los estudios que hay todavía, porque pues es información reciente, pero yo quise traerles este estudio específicamente que se hizo en 1,300 personas con VIH en Argentina, que si bien obvio con nuestras respectivas diferencias y reservas, pero finalmente Argentina, al ser también un país de medianos ingresos, los resultados que arrojó este estudio podríamos de alguna manera extrapolarlos a nuestra población con VIH. Y lo que ellos encontraron específicamente es que si bien la gran mayoría o casi todos estos 1,300 participantes estaban con tratamiento antirretroviral y demás, y tenían una muy buena adherencia a la toma del medicamento, es cierto que casi la mitad de ellos llegaron a tener una deprivación económica o llegaron a reportar deprivación económica en el sentido de la pérdida de empleo o de la disminución en la carga de trabajo y por consiguiente disminución en el ingreso. Y eso al final de cuentas pues va a tener se llega a observar que llega a tener impacto en la salud mental, porque aquí lo que ellos encontraron es que alrededor del 11% sí llegaba a reportar alguna alteración en la salud mental y solamente el 1% reportó algún tipo de violencia sufrida durante este periodo de la pandemia específicamente. Pero básicamente lo interesante de este estudio, de esta población, es que ellos también evaluaron la resiliencia, que es esta capacidad de poder afrontar las situaciones que pueden suceder alrededor mío, situaciones estresantes, y encontraron que un buen mediador para que no hubiera un impacto tan fuerte o tan intenso de la salud mental en estas personas que ya tenían el diagnóstico de VIH, era que si tenían puntajes elevados de resiliencia, el impacto que llegaba a tener esta deprivación económica era mucho menor en términos de salud mental, y que la sensación de soledad también era mucho menor si los altos puntajes de resiliencia estaban presentes. Aunque sí, los autores señalan que esta diferencia o este como efecto amortiguador de la resiliencia se llega a observar mucho más en las mujeres, y que es algo que todavía no se logran explicar con mucha claridad. Pero a lo que voy es que, o lo que nos muestra este estudio es que si existieran formas y medidas en las cuales pudiéramos reforzar la resiliencia de las personas que cuentan con un diagnóstico de VIH, podríamos llegar a tener un impacto positivo en términos de su salud mental en general, ¿no? Y bueno, finalmente, pues con todo esto y a manera de conclusión es que es un hecho que el impacto a la salud mental, perdón, de la pandemia de la COVID es y será algo que veremos y que tendremos en nuestros servicios de atención de salud, pues no sabemos cuánto tiempo, pero sí por lo menos algunos años que podemos llegar a verlo, ¿no? También pudimos repasar un poco que los mecanismos etiológicos de la COVID en términos de la salud mental pueden ser o pueden tener una naturaleza etiológica, neurobiológica y psicosocial, o una combinación de ambos, ¿no? Que yo creo que personalmente tiendo a pensar que es más bien lo segundo, ¿no? Que la depresión, la ansiedad y el consumo de sustancias pareciera ser que se perfilan como los trastornos más frecuentes, y que las personas con VIH ya per se cuentan lamentablemente con una vulnerabilidad biopsicosocial para poder desarrollar alguna alteración en su salud mental derivado de la COVID-19. Y por eso es que al final de cuentas, estos obstáculos que puedan llegar a presentarse en la cascada de atención de VIH, tendríamos que estar vigilándolos, tendríamos que estar
monitoreándolos de tal forma que pudiéramos ayudar a implementar medidas y formas en las cuales estas personas no se vean afectadas ni en el diagnóstico oportuno, ni en el tratamiento oportuno, ni en el seguimiento oportuno, pues que eso es algo muy, muy importante para evitar al máximo las consecuencias a mediano o largo plazo que pueda haber en este sentido. Y yo solo dejaría como, pues a manera de reflexión, si pudiéramos considerar que estamos ante una sindemia del VIH y la COVID-19, la sindemia entendiéndose como estos factores propios de la infección por VIH que los comentamos muy someramente y rápidamente a forma general, y los que tienen que ver con la propia pandemia de la COVID-19, y que ambos en conjunto pudieran convertirse o pudieran estar representando una sinergia de tal forma que no vaya a ser que después vayamos a tener algunos resultados o algunas expresiones sobre este tipo de situaciones que están complicando la atención de las personas con VIH. Pues. Y pues eso es todo. En general, ese es como el mensaje o lo que yo quería transmitirles en este sentido. Entender y como mensaje principal que la combinación entre VIH y la pandemia no solo afecta de manera directa a una persona ya con el diagnóstico, sino también de manera indirecta ante la poca accesibilidad o la dificultad en la accesibilidad a los servicios que necesita una persona con VIH de manera constante y adecuada. Listo, Quería perfecto. agradecer, Sí. muchísimas gracias al doctor Hamid, pues por esta muy resumida presentación de todos los efectos y los retos que se presentan no solo en salud mental en general, sino en ciertos grupos que pues tienen mayor vulnerabilidad, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta que pudieran compartirnos. Por acá preguntaban si había una pregunta de si los hombres tenían mayor vulnerabilidad al COVID, si mal no recuerdo. Sí. ¿Los varones tienen mayor riesgo de contraer COVID? Pregunta Carmen Hernández. Sí, bueno, más que mayor riesgo, más bien mayor riesgo de complicaciones. O sea, los estudios que se tienen actualmente, demuestran que el ser varón llega a representar como un mayor riesgo de poder desarrollar complicaciones. Y si esto lo traslopamos o lo traspolamos a la población con VIH, que cerca del 76% son varones los que tienen el diagnóstico de VIH, pues estamos hablando ya de una población que tiene estos dos elementos de riesgo, ¿no? El sexo de nacimiento y obviamente la infección crónica con la cual viven en el día a día. Muchísimas gracias, Hamid. Yo te tendría también una pregunta, sobre todo al revisar todas estas guías de atención en salud mental ante situaciones de desastres y demás. Creo que el reto que, bueno, hablando en nuestro contexto, es garantizar esta continuidad de la atención de los servicios, ¿no? Esta población que necesita garantizarse, pero también de los servicios de salud mental, ¿no? Entonces es doble carga la que se tiene que considerar y se tiene que hacer algunas adecuaciones para que estos servicios pues estén disponibles durante esta contingencia y otras emergencias que se presenten. No sé si tú podrías decirnos algún ejemplo más que se hayan abierto, que se den atención a estos grupos o algunos otros grupos que pudieran estar en estas condiciones de mayor vulnerabilidad o algún programa que se haya hecho al respecto de la salud mental. Sí, bueno, yo antes de estar acá en el instituto trabajé durante casi 8 años en la clínica especializada Condesa, que es la clínica de atención de VIH de la Ciudad de México. Y el ejemplo que se me viene ahorita, porque obviamente pues
yo sigo manteniendo un cierto contacto con las personas que siguen ahí trabajando y laborando. El ejemplo que puedo darles es justo lo que ellos implementaron, que tiene que ver con la telemedicina, ¿no? Es decir, comenzaron a implementar un sistema de seguimiento y de manejo a manera de distancia. Lo que no suspendieron, por ejemplo, fue la parte de la provisión del tratamiento antirretroviral, pero, por ejemplo, se modificaron ciertas cosas en el sentido de dar el stock o la dotación de medicamento más allá de lo que normalmente lo hacían. No sé si, por ejemplo, lo hacían cada mes. Se encontró la forma y manera de poder hacerlo cada 2 meses o hasta cada 3 meses, dependiendo de cada persona, con tal de que el regreso a la clínica no fuera tan frecuente y no fuera tan continuo, pues, ¿no? Que finalmente es eso. Y en términos de la atención de salud mental, pues se creó esta parte, digo, creo que una de las ventajas, digámoslo así, de nuestra atención o la provisión que nosotros damos como profesionales de salud mental es que puede ser a través de estos medios, ¿no? Medios virtuales, medios telefónicos incluso. Lo que sí es cierto es que, y creo que eso también seguramente tú lo sabrás, es que también eso pone en evidencia ciertas cosas de desigualdades de índole social, en el sentido de que, pues sí, yo te puedo proporcionar a lo mejor una videollamada como lo que estamos haciendo ahorita nosotros todos aquí, pues, pero ¿cómo garantizas que el paciente tenga esa misma accesibilidad a la tecnología en su casa, por ejemplo, y entonces le puedas dar la atención así, ¿no? Ese es uno de los ejemplos, pues, pero repito, creo que también hay que considerar estos elementos de que se tengan las herramientas para poder tener este tipo de ayuda, pues, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas en el chat. Por ejemplo, nos dicen acá, no sé si esto tú sepas, pero también nos preguntan por qué el PrEP está limitado a solo algunos estados. No sé si eso podría respondernos. También nos dicen cómo reconocer a los síntomas de COVID en pacientes con VIH debido a su vulnerabilidad en su sistema inmunológico. Sí, la primera También puedo... otra pregunta, ¿cómo pueden hacer? Ajá, sí, perdón. No, bueno, contestándote Sí, la primer pregunta de la cosa del PrEP. El PrEP ahorita está limitado a algunos estados porque, como ustedes saben, no es una política pública todavía, y en los estados en los que está presente, es a través de un estudio de investigación, de un protocolo de investigación, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, el día de ayer creo que escuché o vi una declaración del director general del IMSS en el cual dijo que ya va a empezar un estudio piloto dentro del IMSS para proporcionar la PrEP, lo cual pues nos habla como de esta expansión, perdón, de esta expansión. Y es muy probable que para el siguiente año más estados se empiecen a sumar a la provisión de esta medida preventiva para evitar la infección por VIH, ¿no? Y la segunda, sobre cómo reconocer los síntomas, en realidad no hay mucha información hasta donde yo tengo conocimiento de especificaciones muy particulares en este sentido. Como bien lo menciona quien pregunta, Miriam, según yo veo aquí, debido a su misma vulnerabilidad o su misma estado inmunológico en general, sistémico, sí puede tener una serie de manifestaciones probablemente como más atenuadas, puede ser, o mucho más graves. La verdad es que no existe como una especificidad en este sentido, y más bien lo que se recomienda, lo que se sugiere es que se monitoreen los síntomas como cualquier otra persona, sobre todo si estamos hablando de una persona con VIH que está controlada, o sea, es decir, que tiene una carga viral indetectable, que lleva mucho tiempo estable, que no tiene mayor problema. La verdad es que la manifestación o las manifestaciones tienden a ser pues prácticamente iguales que la de cualquier otra persona que no tiene el diagnóstico. Muchísimas gracias, doctor.
Ahora le damos la palabra al usuario Gámez, que tiene levantada la mano. Pues ya, agárralo y habla, ya está abierto. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas Sí, lo tardes. escuchamos. Buenas tardes. Doctor, me queda una gran duda. Venía manejando en la mañana y en la radio dijeron que ya habían sacado vacuna contra el VIH y resulta de que dijeron que es en Europa, que ya hicieron todas las pruebas y que ya nomás estaban en la etapa para sacar la fabricación. ¿Qué hay de cierto de esta cuestión? Sí, sí es cierto que hay no como, bueno, o sea, sí, hay una serie de estudios que actualmente se están llevando en varias partes del mundo, en varios países, en donde se está probando la vacuna del VIH específicamente. De hecho, hace un par de días tuve la oportunidad de compartir un panel de discusión con la directora de Atención Integral del CENSIDA, de aquí de nuestro país, y ella mencionaba específicamente que esta serie de estudios de vacunas están apenas, están en esta fase en donde se está probando ya una población más grande. O sea, ya no nada más se está probando en poblaciones pequeñas o en grupos pequeños, sino algo mucho más grande. O sea, ella mencionaba algo que ayudó de alguna manera esta situación de la pandemia del COVID, es que comenzamos a hablar todo mundo de vacunas, ¿no? Incluyendo vacuna relacionada con el VIH, que ya tenía tiempo trabajándose, pero que pareciera ser que el hecho de que empezara a ser un tema de manera generalizada, pues ayudó a que esto también se acelerara, pues, ¿no? En el tema del VIH. Pero apenas son estudios que también se están haciendo, pues, que se están probando en poblaciones un poco más grandes. Gracias. Creo que sí. Estás en... Claudia. Es verdad. Ya. Perdón. Decía que vamos con la siguiente pregunta, que lo pusieron en el chat, que dice, ¿cómo pueden hacer para accesar a los servicios de salud que mencionó, sobre todo para diagnóstico y o los pacientes que tienen riesgo para VIH, pero aún no están diagnosticados? Es decir, personas con consumo de alguna droga, con uso endovenoso o con relaciones sexuales de riesgo. En nuestro país, por parte del sistema de salud, de la Secretaría de Salud, existen estos espacios y estos lugares que se les llaman CAPACITs, que son Centros de Atención y Prevención a ITS y VIH, o SAIH, S-A-I-H, que son servicios de atención integral que normalmente están embebidos o están integrados en hospitales de segundo o de tercer nivel, y están en todos los estados. O sea, es decir, en todos los estados existen CAPACITs y SAIS que se especializan en esta parte de la atención y de la detección del VIH. Y ahí es donde se puede tener acceso a todo esto. Repito, cada estado, como lo mencionábamos, pues tuvo que tener sus variantes. Entonces, pues habremos de ver específicamente en nuestro estado cómo está la atención ahorita en estos CAPACITs o en estos SAIS para población abierta, pues, ¿no? Muchísimas gracias. Otra pregunta más en el chat. ¿Pacientes de otros estados pueden acudir por PrEP a la Condesa? Perdón, pacientes de otros estados, ¿qué? Perdón. Ajá, que están a ir a la clínica Condesa para realizarse el PrEP. La pregunta. No, hasta ahorita no. O sea, este protocolo de estudio que está en la Ciudad de México y en la Ciudad de México están 2 sitios, en la Clínica Condesa y en una organización que se llama México Vivo. Pide como requisito que vivan en la Ciudad de México porque pues de esa manera van a poder tener el seguimiento pertinente. Pues, o sea, no es nada más como ingresar y ya, no se vuelve a ver a la persona, sino que requiere de una serie de seguimientos y
y por eso es que apenas es solamente en la Ciudad de México. Y en Jalisco también es el otro estado que está participando en el proyecto. Muchísimas gracias. Nos hacen una solicitud de que si por favor se podría regresar a la diapositiva sobre cómo afecta el COVID-19 al sistema nervioso. A ver. Ahí. Supongo que es esta. Pues, como les decía, básicamente por los dos mecanismos. De manera directa es una hipótesis y de manera indirecta. O sea, a través de una respuesta inflamatoria generalizada que alcanza a atravesar y alcanza a activar, obviamente, también la propia reacción inflamatoria dentro del sistema nervioso central, específicamente el cerebro. Y bueno, esa es como otra de las teorías acerca de estas consecuencias. Muchísimas gracias. Espero que con esto se haya quedado más claro esta solicitud. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta que puedan escribirla por el chat o levantando la mano en la aplicación. Al parecer, doctora Claudia, ya no hay más preguntas. No sé si tanto usted como el doctor Hamid quieran darnos algún comentario final o algo que no les hayan preguntado. Pues no, digo, de mi parte creo que es todo. Nuevamente agradecerles la invitación y pues simplemente reforzar esta parte de tener en mente que existen ciertas poblaciones, como la población con diagnóstico con VIH, que tiene una enfermedad crónica y que puede estar en mayor riesgo de poder tener complicaciones, a lo mejor no tanto de la COVID, que sí, también puede ser, pero además también complicaciones derivadas de una atención retrasada, una atención discontinuada del propio padecimiento, ¿no? Entonces, es como tener en mente esa parte y hacer lo que podamos hacer en el lugar y en el espacio en donde estemos, pues, ¿no? Para que puedan tener un acceso a tratamiento, no solo para la parte del VIH específicamente, sino también para la parte de la salud mental, si es que llegan a tener alguna situación así. Y bueno, yo nada más quisiera agradecer, la invitación. José pidió que lo apoyara al final de esta reunión. Y yo creo que también hacer mucho énfasis, Hamid lo dijo muy claro, en la probabilidad de que una persona que tenga este padecimiento pues pueda tener otros trastornos aunados, como puede ser depresión, trastornos de sueño, consumo de sustancias, que también ameritarían un seguimiento más específico, ¿no? Y sobre todo el reto que creo que además de como profesionales de la salud, como sociedad nos toca, que es cómo vamos a hacer para disminuir estos efectos psicosociales de toda esta pandemia, ¿no? Creo que eso es un gran reto que tenemos que ver cuáles serían las mejores estrategias para tratar de disminuir en la medida de lo posible este impacto que va a estar presente, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. No sé si hay algún otro comentario más, y si no, pues cedemos las palabras a los organizadores para cerrar esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Astudillo. Muchas gracias, doctor Vega. Sin duda es un tema que en estos tiempos de pandemia es muy interesante y pues es un tema que nuestros ponentes nos piden mucho. Muchas gracias, doctora Claudia, por coordinar esta mesa y nuevamente muchas gracias al doctor Vega por su excelente ponencia, doctor. Les recordamos a nuestros participantes que la próxima sesión de México contra el COVID es el día martes en punto de las 5 de la tarde. Muchas gracias y que pasen todos una muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Bye. Hasta luego.